al menos, de esa publicación, vamos a hablar del proyecto que lo contiene y de qué se trata este proyecto. Estamos hablando de Tapeporá, un proyecto que está llevándose adelante en la zona de Ruiz de Montoya, con la participación de la Intendencia de Ruiz de Montoya, de organismos provinciales y también de ONGs. En línea está Javier Alara, que es codirector de este proyecto, Tapeporá. En línea, Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Acá estamos, sí, en Ruiz de Montoya. Bueno, y Alicia está también aquí con Buenas nosotros. tardes, ¿cómo estás? Javier, vamos por el principio. Si tuvieras que contarnos brevemente de qué se trata este proyecto, Tapeporá, cómo nace este proyecto. Bueno, este proyecto es un proyecto financiado por la Unión Europea y cofinanciado por Pan para el Mundo, que inicia en julio de 2021 y en realidad inicia, o sea, si bien inicia ahí el proyecto, es parte de un trabajo que se vino haciendo previamente con las comunidades en Vía Guaraní, acá de la zona de Ruiz de Montoya, desde la Fundación Hora de Obrar. Pero bueno, es un proyecto que para nosotros fue un desafío muy interesante porque fue ampliar un poco lo que se venía haciendo. Se venía trabajando con algunas huertas y algunos materiales de salud, y esta fue la posibilidad de ampliar un poco todo eso y también poder abocarnos al tema de la infraestructura, principalmente en lo que es electricidad y agua, y trabajar algunas cosas de educación, como bueno, este manual, entre otros materiales que salieron, ampliar también un poco lo que fue el trabajo en salud con respecto a la nutrición y a la salud sexual y reproductiva. También veníamos trabajando el tema de abordaje de violencias, principalmente de violencia de género, y esto también nos permitió continuar y ampliar un poco ese trabajo. Y bueno, y en la parte agrícola también se trabajó mucho con la preparación de alimentos y todo este tema de lo que es la producción propia de alimentos. Así que en resumen, digamos, esos fueron los grandes ejes que se trabajaron. Y siempre tratando de enfocar no solo en lo que es la parte de cuestiones materiales, sino también en las capacitaciones y en dejar capacidad instalada en la comunidad. ¿Y cómo es la participación de las comunidades en todo este proceso, en todas estas instancias que contás? Bueno, nosotros venimos teniendo un diálogo con las comunidades, principalmente, bueno, con los caciques, desde antes ya del proyecto, y también con la gente de la comunidad. Como te decía, yo soy médico, trabajo acá hace 8 años, y trabajo desde que vine, empecé a trabajar exclusivamente con las comunidades guaraníes, así que tenía mucha llegada también a la gente, no solo a los caciques, y ahí ellos nos iban transmitiendo las necesidades. Así que bueno, a partir de que surgió esta posibilidad se empezó a hablar un diálogo más concreto con respecto a esto, y después bueno, durante el proyecto también hubo reuniones, cada 2 o 3 meses nos reuníamos con los caciques como para ir comentando lo que era el avance del proyecto, cuáles eran las cosas que se iban a ir realizando. Y además tuvimos una cuestión que fue algo bastante jugado, pero que salió bien, que es la de incorporar asesores comunitarios, que son personas de las comunidades que trabajaron con nosotros en estos 3 años y que también nos ayudó a que lo que se hacía se adapte culturalmente y pueda tener una bajada más real, digamos. ¿Estos asesores son elegidos por la propia comunidad, designados por el cacique? Los asesores en general depende del rubro al que se iban a dedicar, nosotros íbamos viendo y íbamos dialogando, o sea, un poco, siempre antes de que trabajaban los presentábamos con los caciques para ver si ellos estaban de acuerdo, pero en general nosotros ya íbamos conociendo algunos perfiles de algunas personas de la comunidad, entonces según en qué rubro, en qué eje iban a trabajar, íbamos como medio en forma conjunta decidiendo quiénes iban a ser. Y esta propuesta de producir material también con ellos, hablábamos un poco fuera de aire con Miguel, la cuestión del idioma, ¿no? Es un idioma oral que hace unos años empezó como también a escribirse, que es todo un desafío eso. ¿Cómo es ese trabajo? Totalmente, para nosotros fue un desafío muy grande. Este tema del manual específicamente, o sea, es un material que se generó en la Escuela Intercultural Bilingüe Tacuapí, que es de escuela primaria, donde una de las docentes, junto con 2 auxiliares docentes indígenas, generaron este material para que los niños precisamente puedan aprender a leer y a escribir el idioma materno, que era el idioma Mbia guaraní. Y bueno, lo que hicimos desde el proyecto fue facilitar la impresión y a su vez también trabajamos con una cooperativa de audiovisuales que fue haciendo los dibujos también para que estén adaptados y adecuados también a lo que es la vida cotidiana en la comunidad, ¿no? Pero bueno, después también dentro de esto hay otros materiales que se generaron,
materiales, por ejemplo, un calendario agrícola, se hizo un juego de abordaje de violencia, se hizo un material de educación sexual integral, se hicieron videos de nutrición, muy importante, y de esos videos surgieron afiches también. O sea, hubo varios materiales que fue todo un proceso realizarlos, en algunos estuvimos hasta un año casi, porque había mucho intercambio y también estaba la cuestión de lo que por ahí nosotros queríamos transmitir y cómo los asesores nos iban ayudando, o los caciques o la gente de la comunidad, a que eso esté adecuado, porque no es solo una traducción en algunas cosas, ¿no? A veces hay conceptos o formas de decir las cosas que son diferentes, entonces tuvimos un trabajo muy interesante junto con ellos, un proceso que fuimos muy arduo, digamos, de trabajo, en el cual se fue trabajando esto para que salgan estos materiales. Y la verdad que fue muy interesante para nosotros ese proceso, porque nos fue enseñando muchísimo a entender también las diferentes lógicas y las formas de pensar y las formas también de vivir la realidad. ¿De cuántas comunidades en Vía hablamos en la zona de Ríos de Montoya? Sabemos que son varias, además ahí fronterizo un poquito más allá, empieza de alguna manera las comunidades que están más vinculadas a Aristóbulo del Valle. ¿Cuántas comunidades están en este momento involucradas en el proyecto? Bueno, en el proyecto estuvieron involucradas 16, eran las destinatarias, digamos, directas, pero después también tuvimos algunas que se sumaron en algún momento por alguna cosa más puntual, por ejemplo, en lo que es abordaje de violencia se sumaron algunas más, en los intercambios que se hicieron a Paraguay también hubo intercambios de gente de acá con comunidades de Paraguay, ahí también se sumaron de otras comunidades, pero los que son destinatarios directos del proyecto eran 16. Igualmente acá en la zona, por ejemplo, también trabajamos con la escuela secundaria que hay acá, el BOP 116, que recibe jóvenes de 24 comunidades, que también ahí se trabajó con los jóvenes, de hecho se sigue trabajando, así que en realidad son 16 las del proyecto, pero se trabajó con algunas más, acá en la zona hay más incluso. Pensaba un poco vos como médico y el trabajo que significa con las comunidades, ¿qué estás viendo ahí? ¿Cuál es la situación, podemos pensar, sociosanitaria que podés ver con quienes trabajás? Bueno, hay diferentes realidades, o sea, no hay una sola cuestión sociosanitaria con las comunidades porque dependen mucho tanto de la organización interna, de cómo el cacique maneja la situación o cómo se manejan en forma comunitaria y también de lo que llega de afuera, digamos. Hay comunidades que por ahí están más cerca de la ruta, que tienen diferentes tipos de problemáticas a los que están por ahí en el monte, más cerca del monte, o los que están en la ciudad, cerca de la ciudad. Pero bueno, en general lo que suele haber es este problema con la dificultad económica, por ejemplo, suele ser algo interesante que lleva a que no se puedan obtener por ahí alimentos nutricionalmente adecuados y eso impacta principalmente en la nutrición de los niños y por eso también hubo un eje muy importante de trabajo en eso y eso después trae como consecuencias otras enfermedades, ¿no? Pero el tema de la nutrición, por ejemplo, es un tema bastante interesante. Y después el resto de las problemáticas son medios similares en algunos casos a la que hay en el resto de la población, por ejemplo el tema con los jóvenes, el tema de los consumos problemáticos, tanto de sustancia como de pantalla, como de diferentes tipos de consumo de cosas que van apareciendo y entrando a la comunidad y que por ahí no es algo que es nuevo y desde lo que es los líderes comunitarios es difícil trabajar este tema. Pero bueno, es una problemática que también sucede en el resto de la sociedad, ¿no? Que vemos mucho en los jóvenes. Vos hablabas al comienzo de la entrevista también de infraestructura, ¿no? Hasta ahora hablamos de educación, de salud, pero hablaste también de agricultura, de electricidad. ¿Cómo están resolviendo esto? ¿Qué necesidades aparecen primero? Bueno, en lo que es electricidad, nosotros justamente, mientras estábamos escribiendo este proyecto, fallecieron acá en una comunidad 2 niños electrocutados por una situación de que habían puesto un cable en la comunidad muy precario, y eso, bueno, nos confirmó mucho la necesidad de eso, ¿no? De mejorar lo que es toda la red interna eléctrica de las comunidades, así que trabajamos ahí como para hacer primero todo un diagnóstico junto con la comunidad, de ver cuáles eran las necesidades concretas, y a partir de ahí se fue planificando un tendido eléctrico seguro, con un cable adecuado, con postes elevados para que el cable no quede cerca del alcance, digamos, de las personas, y eso en las 16 comunidades ya hemos logrado armar redes eléctricas seguras. Y algunas de las comunidades, incluso que fueron 5, no tenían electricidad hasta el proceso, así que también se gestionó y se pagó con la cooperativa acá de la zona
para que puedan tener luz, digamos, que no tenían. Uh-huh. Pensaba también, el trabajo con las comunidades es muy impresionante, sobre todo las comunidades nuestras que además, con todas las problemáticas que describís y que son realmente visibles y urgentes, viven en sus territorios todavía, no están, entre comillas, urbanizadas, con lo que eso implica también. ¿Qué significó para vos como médico ese trabajo ahí en esos territorios? Bueno, yo cuando llegué acá no tenía experiencia de trabajo, si bien hice la especialidad de medicina general rural, o sea, me formé un poco para trabajar en situaciones así no habituales, digamos, pero no tenía o sea, fue todo un desafío trabajar con personas que tienen una cultura distinta, un idioma diferente, así que eso fue todo un desafío, pero bueno, es todo un proceso que uno va cumpliendo, en primer lugar, tratando de respetar un poco lo que es la otra mirada de la salud, tratando de no querer imponer una forma, de escuchar mucho, de prestar atención también a lo que va sucediendo, de tener mucha llegada al territorio. Nosotros desde lo que es salud pública hacemos las visitas a la comunidad, se hace la atención ahí, y bueno, y ahí surgen muchos desafíos y cosas que por ahí uno no está tan acostumbrado, pero es cuestión de ir empezando a entenderlas y trabajarlas y tener paciencia y escuchar y aprender, así que para mí fue muy interesante. Y es todavía un proceso que sigo todavía aprendiendo mucho. Uh-huh. ¿En qué punto de desarrollo se encuentra el proyecto? Vos hablabas de la fecha de inicio y de las cosas que hasta ahora se han hecho. Imagino que tienen objetivos y cosas todavía por cumplir. El proyecto TAPE por A en sí, financiado por Unión Europea y por Pan para el Mundo, ya finalizó ahora el 30 de junio. O sea, era un proyecto de 3 años, inició en julio de 2021 y terminó ahora con todos los objetivos cumplidos. O sea, en todas las comunidades, en las 16 comunidades se terminaron las obras de agua, de luz, y se hicieron todos los talleres, todas las capacitaciones, todo lo que estaba pensado y dentro del proyecto, pero ahora nosotros como fundación seguimos igualmente trabajando con estas 16 comunidades. Tenemos otro proyecto un poco más chico que estamos tratando de ahora de definir para poder continuar trabajando principalmente en lo que es el mantenimiento y en la capacitación de la gente de la comunidad para sostener lo que se hizo y para seguir profundizando en lo que sea necesario, ¿no? Claro. Bien, hablamos también de un equipo, en todo caso, de un equipo grande que está de alguna manera en territorio acompañándote. Otro director también, por ejemplo, vos sos codirector en este caso. Sí, nosotros somos dos los que estamos dirigiendo el proyecto, soy yo y Laura Gómez, que es la codirectora, que éramos los que estábamos trabajando previamente también desde la fundación con las comunidades, y bueno, y somos los que estuvimos en la escritura del proyecto y los que tuvimos el desafío acá en territorio, junto obviamente con la gente de la fundación del equipo de Buenos Aires, de armar un equipo de trabajo que, bueno, terminó siendo un equipo bastante grande, con personas que con algunas dedicaciones mayores y otras menores, pero realmente fue un desafío, y también podemos decir que tuvimos la suerte de encontrar gente que tenía también la dedicación y la vocación y la responsabilidad y la llegada, ¿no?, y el respeto para hacer este trabajo tan interesante y tan diferente a lo que uno está habituado. Así que yo creo que eso también fue un logro, el poder armar un equipo de trabajo que ahora, bueno, en este momento al haber terminado y agarrar algo más chico se va a reducir un poco, pero bueno, para mí fue todo un éxito ese equipo. ¿Colaboración con la Intendencia también? Sí, principalmente nos abocamos mucho a los trabajos, a tratar de articular con instituciones, ya sea estatales o no estatales, para poder precisamente dejar capacidad instalada y trabajar articuladamente. Nosotros sabemos que no vamos a tener la respuesta a todas las problemáticas, entonces vamos viendo con quiénes vamos a articular, y uno de los grandes entes con los que articulamos fue el municipio acá en Ruiz de Montoya, que nos dio una mano muy grande, a pesar de que solo 5 de las comunidades están en el municipio de Ruiz, el resto están en el municipio de Garroapé y de Campo Grande, pero logramos también articular mucho con este municipio acá de Ruiz de Montoya, y después, bueno, hubo acuerdos, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, a partir de esto, con el Ministerio de Agro a nivel provincial, bueno, con otras instituciones también, otras organizaciones cercanas, otras fundaciones, con el INTA, o sea, fuimos también como articulando con el Ministerio de Ecología, en cada uno de los rubros, tratando de buscar compañeros de trabajo, para decir de alguna manera, así enfocábamos también la solución de una manera más complementaria. ¿Y pudieron evaluar con las comunidades cómo se sintieron ellas durante todo este proceso? ¿Qué cuestiones también remarcan desde las comunidades?
Sí, por eso mismo, como te decía, nosotros teníamos reuniones cada 2 o 3 meses con ellos, donde íbamos también ahí marcando el rumbo de lo que es Tapepora, digamos, de este camino. Y precisamente en ese diálogo constante con ellos, por ahí íbamos a lo mejor cambiando algunas cuestiones según lo que nos iban diciendo, lo que iba sucediendo. Y ahora, al finalizar el proyecto, tuvimos una reunión grande con todos los caciques donde pudimos también hacer un intercambio, principalmente para escuchar también cuáles fueron los errores, en qué cosas les parece a ellos que se puede cambiar, y ahí poder articular juntos a ver cómo seguimos. Así que ahora justamente esta semana tenemos otra reunión de nuevo, donde vamos a volver a planificar y armar cómo continuar adelante, teniendo también la realidad de las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Tampoco podemos solucionar todo, pero sí, realmente uno también de las cuestiones importantes en el proyecto fue este diálogo con las comunidades. Bien. Bueno, Javier, seguramente volveremos a molestarte por este tema para seguir hablando de algunos de los aspectos de todo este trabajo. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y sí, encantado acá de recibir el llamado, así que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Javier Alara, médico y codirector de este proyecto Tapepora, que trabajó con inicialmente 16 comunidades, aunque después se involucraron más. La zona 5 son de Ruiz de Montoya y Campo Grande, también nos decía, es un poco toda la zona de influencia. Y bueno, una tarea, trataba de imaginarme, ¿no? Es cierto lo que decía, en las comunidades el tema del tendido eléctrico es un problemón. El tema de la falta de agua es otro problemón. Y todo esto impacta en la calidad de vida, la salud,